Saludos motoristas, el día de hoy te traigo una nueva prueba, la prueba del Avento Tornado 250. Una moto práctica, una moto potente. ¿Qué tan buena es? Vamos a verlo. El empuje del 250 también tiene unas partes medio bacheadas, medio culeronas, para ver realmente qué tan bien se comporta la suspensión. Y ya de regreso vamos a agarrar una vía rápida, que no le vamos a buscar la velocidad máxima, ya lo dije, pero sí ver en qué velocidad se siente cómoda, ya más o menos un vuelo y un par de pruebas de frenado. De hecho, aquí voy a hacer una pequeña pruebita de frenado, no tengo nadie aquí pegadito, agarro un poquito vuelo. Cosa curiosa, en alto, bueno, pinche semáforo es opcional o qué.
Lo dicho, la suspensión no es lo mejor de esta moto. Sí rebota un poco de más en los baches, en el piso todo disparejo que me acabo de encontrar. No es algo así demasiado exagerado como tipo las FTs, las DTs, ese tipo de motos que de a tiro traen unas barras muy delgaditas y unos amortiguadores algo duros. Pero sí podría ser un poco mejor la suspensión de esta moto. Lo que sí está muy bien es el torque. Sí me está gustando el torque. Aquí vemos las subidas que no se distinguen mucho en la cámara, pero aquí vemos una subida clara. Frenamos aquí con el tope volvemos a arrancar en subida y la moto jala, la moto responde. La verdad es que eso está muy chido, me gusta. Aquí vamos a entrar a un área en la que está más feo el piso. Está a la mitad entre pavimento roto y empedrado jodido, con uno que otro tope y algún bache por ahí escondido. La verdad es que se nota bastante, y aquí es donde está saliendo más a relucir las deficiencias de la suspensión. Más en comodidad que en otra cosa, pero bueno, a lo mejor nos estamos poniendo exigentes tomando en cuenta el precio de la moto. Lo que sí ayuda es que el asiento, la verdad es que es muy cómodo, al menos en el corto plazo. Después de 1 hora y media, 2 horas, a lo mejor cambia el asunto, pero en este tiempo que llevo el asiento lo he sentido muy bien. La posición también, el triángulo de manos, piernas y trasero queda muy bien. Solamente en las manos está un poco jalado hacia adelante las muñecas, pero parece ser que eso es también defecto del armado. Varias ventos me han tocado así. Simplemente es aflojar y echarlo para atrás y queda. Ahora sí le vamos a exigir un poquito más a la moto en velocidad. De hecho, pues también aquí podemos apreciar el tacto con el adoquín. Igual no es lo más cómodo del mundo, pero tampoco es algo tan exagerado. Pero lo interesante va a ser aquí delantito vamos a salir a una vía rápida y vamos a alcanzar algunos 90-100 kilómetros. El objetivo no es llegar a la velocidad máxima de la moto, sobre todo porque pues, no es mía. Pero sí el ubicar el crucero ideal, la velocidad más o menos cómoda para esta moto para largas distancias, que es más importante que ver la velocidad máxima. Normalmente una velocidad máxima la vas a alcanzar un par de minutos y tienes que aflojar, porque sea la moto que sea. Si andas mucho rato al tope, la moto la vas a fundir o te vas a dar un porrazo, porque pues ni que fueras piloto. Así es que lo más ideal es buscar el crucero. Y aquí vamos llegando a la salida. Otro par de baches ahí atravesados. Teniendo cuidado con los que ya vienen por un lado e incorporarnos a la vía rápida. Y teniendo cuidado con estos güeyes que se meten al pinche carril sin necesidad. Pero bueno. Ahora sí, a darle. No se distingue mucho en el tablero, la cámara me falló el ángulo de la posición, pero la moto no le cuesta trabajo llegar a los 100 km por hora. Se siente no holgada, pero sí se siente cómoda en los 100.
Pienso yo que esta es la velocidad ideal para un crucero, para esta moto, al menos en plano. Puede ir más rápido, sí puede ir más rápido, pero creo que ya no va a ir tan cómoda. También tomemos en cuenta que las llantas son bastante malitas, es así. La suspensión es regular, pero las llantas sí les voy a decir que son preferiblemente cambiarlas lo más pronto posible por unas de marca reconocida. Se siente bien, se siente cómoda, se siente suelta a esta velocidad, 95-100. No tiembla, no vibra demasiado la moto, claro que va a vibrar, pero un mínimo. Y la verdad es que está cómoda en esta área. Un último tramo en ciudad, ahora sí para meterlo un poco en el tráfico, y como vemos filtramos con soltura. Si bien aquí está algo amplio el espacio para meterse entre los carros, como vemos la posición del manubrio y de los espejos es muy buena y no nos cuesta trabajo para nada filtrar. Que una moto de media baja cilindrada, lo más importante, más que la potencia es meterse entre los carros, filtrar, culebrear, ratonear cómodamente. Un semaforazo sin ser arrancones, pero con firmeza, con contundencia y con soltura. La verdad es que por lo que se paga por esta moto adquieres un muy buen producto. No excelente, le faltaría algunos detalles, sobre todo en en plásticos, pero sería encarecerlo, me quiero imaginar. Y la opinión del mecánico es que esta moto me parece muy bien, muy acorde a su precio, sobre todo porque es bastante accesible. Creo yo, habrá que comparar pesos más, pesos menos, pero es de las más económicas 250 que puedes encontrar aquí en México. Pero sí tiene detallitos que vamos viendo. Los detalles buenos es que trae freno de disco adelante y atrás, pero se me hizo curioso que el tacto en la parte de atrás es un poco diferente a otras 250 que he probado de Vento. En general, la parte mecánica, la parte ciclo, como le dicen los chingones, es igual en la Rocketman, en la Tornado, en la Screamer. Bueno, a excepción un poquito de las suspensiones cambian, pero lo demás es más o menos igual. Y sin embargo, el tacto en esta moto atrás es un poco distinto, es un poco menos brusco, un poco más retardado. No es malo, ¿por qué? Porque si no tienes mucha experiencia con las otras motos más bruscas, bloqueas y bloqueas y bloqueas en la parte de atrás, lo que no es bueno. Pero no sé si es exactamente esta moto o es este modelo. En fin, se siente el empuje, se sienten los 250 empujando, pero no lo siento tan elástico como normalmente estos motores normalmente son. Pero pues bueno, son motores chinos, son motores con ciertas limitaciones. No va a ser igual a una japonesa, al menos no todavía. Pienso yo que están en su proceso. Algo malo, bueno, que no me gustó tanto, los plásticos. Los plásticos sí se siente así como que le agarro con el dedo y tras y se anda rompiendo. Los plásticos sí están muy, no sé. Sí, no me gusta mucho la calidad de los plásticos. De hecho, mi compa Alpacas, que se compró una Screamer hace unos meses, casi luego que la compró, le sacaron una de las tapas laterales. A la primera sacada se rompió uno de los chipotes esos que se embonan para que no se caiga. Los plásticos no se sienten de muy buena calidad. Otro asunto que tienen estas motos es que
por alguna razón, no sé si es falta de diseño, o sean los que la ensamblan, o no sé qué, pero los cables pasan por debajo del tanque, por un lado del cuadro, entre el cuadro y el tanque, normal en la mayoría de las motos, pero este tanque, ese hueco, lo tiene muy angosto, entonces los cables quedan muy apretados ahí. Yo veo que hay espacio en la parte de arriba, pero para cambiar el arnés de abajo, de a un lado hacia arriba, ocupa ser un poquito más largo, unos 2-3 centímetros más largo para que alcances a jalarlo. Si no, no se puede. Ya lo intenté. No sé si es, como te digo, falta de diseño o falta de ensamblaje, no lo sé. Yo digo que es diseño. Pero eso ya ha provocado 2-3 fallas con el sistema eléctrico. 2-3 cortos, 2-3 chamuscadillas ahí de mandos y esas cosas. Detallitos. Pero por regla general, la verdad es que la moto me parece muy buena. Para el día a día, sirve para viajar. Toda moto te sirve para viajar. Una 250, claro que te sirve para viajar. No esperes cruceros super altísimos. Yo creo que 90-100 es un crucero más o menos bueno. De hecho, diría yo que 90. Pasar de 100 en estas motos sí pasan, pero considero yo que vas ya un poco alto de vueltas y preferible ir a 90-95 cómodo y tener una buena reserva de gas para que a la hora de una emergencia, ¡boom!, un acelerón y sales del problema. En cambio, si vas a 100, 105, 110, que ya andas muy cerca del límite, no tienes reserva para de un acelerón salir de algún problema, te quedas. La página dice máxima 130. Tengo mis dudas, pero pues hasta que no lo pruebe no puedo ni negarlo ni afirmarlo. No me ha tocado y no voy a agarrar la moto de un cliente para llegar a la velocidad máxima, a menos de que él me diga llega a la velocidad máxima y me salgo a carretera. En ciudad no, en ciudad ni madre. ¿Recomiendo la moto? Sí la recomiendo, pero hay que ser consciente. Vento de repente tiene sus retrasos con refacciones. Casi todo lo que he ocupado yo lo he encontrado, pero muchas veces tengo que comprarlo en Mercado Libre. Te recomiendo buscar en Mercado Libre porque hay muchas cosas y no tanto en la Vento. También toma en cuenta los plásticos. Los plásticos no, yo siento que no van a durar mucho. Y si la moto la dejas al sol mucho tiempo, esos plásticos van a durar menos. Así es que, pues, nomás tomando eso en consideración, la moto sí vale la pena. Espero que te sirva, espero que te haya gustado. No te pierdas más de estas super pruebas. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como el Flamas, en Instagram como el Taller del Flamas, en TikTok Flamas TVTIC. Sigue mi podcast Flamas Radio en las principales plataformas de podcast, ya sabes, Spotify, Google, no sé qué madres. Bueno, también aquí en YouTube. Y recuerda, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.